Uno de los privilegios más grandes del cristiano es saber que Dios está cerca en tiempos de angustia y sufrimiento, cuando la desesperanza nos abruma. En este salmo vemos el viaje emocional y la lucha de quien ha experimentado la dulzura de la presencia de Dios en los buenos tiempos y ahora batalla contra el sentimiento de estar lejos de Él. ¿Me ha dado la espalda Dios? ¿Se ha olvidado Dios de mí? En estos momentos de ansiedad, el alma batalla en fe para vencer la tentación de la incredulidad. Se clama por esperanza, y la alabanza ayuda a cambiar el enfoque y dejar de ver las circunstancias para buscar el rostro de Dios. Tenemos un título en este salmo. Dice así: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Dos cosas importantes que debemos aprender con solo leer el título son estas. Primero, los hijos de Coré eran un subgrupo de sacerdotes a cargo del ministerio de canto. Los vemos en acción en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Hermanos, estos eran los líderes de alabanza y este salmo fue escrito para que ellos lo cantaran. La segunda cosa es esta, la palabra masquil. Esta palabra no está en español y la razón es muy simple. Nadie sabe lo que significa en realidad. En el original hebreo aparece masquil y se ha dejado así como se escucha. Los eruditos, sin embargo, piensan que tiene relación con la palabra hebrea que significa instruir o ayudar a ser sabio. Así que no estamos lejos de una buena interpretación si decimos que este salmo es una alabanza con el fin de recibir instrucción para ser sabio. Empecemos con el salmo. Dice así la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En este versículo 1, el salmista usa una comparación, es decir, una figura retórica usada en la poesía, entre un ciervo, una gacela, un alce, que brama buscando agua, y lo compara con el hombre de Dios necesitado del Señor. Muestra cómo la vida de este animal depende del agua para vivir y la busca, del mismo modo en el que los cristianos dependemos de Dios y su palabra para aferrarnos a la vida eterna, y debemos buscarlo porque le necesitamos. El verdadero cristiano no puede vivir separado de Dios y su palabra. Este siervo que brama muestra el anhelo y la sed como el signo de una prolongada falta de agua, donde hasta los animales se quejan y expresan su necesidad y dependencia de ella. Podemos ver esto en Jeremías capítulo 14, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Hermanos, aquí las corrientes de las aguas representan las bendiciones de Dios para los justos, para los que caminan de acuerdo con la ley del Señor. Es la misma idea del Salmo 1 en el versículo 3, cuando nos dice que el bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Vemos esta misma idea también en el Salmo 23, versículo 2, cuando leemos que el Señor nos pastoreará. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Podemos resumir esta idea del versículo 1 como dijo Charles Spurgeon: el salmista no buscó la comodidad, no codició el honor, sino el disfrutar la comunión con Dios. Era una urgente necesidad de su alma, y lo miró no solamente como si fuera el más dulce de todos los lujos, sino como una completa y plena necesidad, como el agua lo es para un siervo. Pasando al versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En medio de una intensa adversidad debido a las condiciones naturales, como lo es la sequía, en un mundo caído e imperfecto a causa de la entrada de pecado en él, los animales claman por agua.
Del mismo modo, el cristiano debe reconocer el estado de su alma en necesidad de Dios. Es constante y continua y no hay día que no lo necesite. No hay día que pueda decir que se ha saciado por completo. El Señor conduce a su pueblo a aguas refrescantes y alivia a los que en Él confían y le buscan de todo corazón. Leemos en Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. También leemos en Salmos 119, 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El salmista desea presentarse delante de Dios, lo que se traduce literalmente del original como ver el rostro de Dios, es decir, estar en la presencia del Todopoderoso. El cristiano debe entender que la bendición más grande de todas es la presencia del Señor en su vida, la búsqueda de una relación cada vez más profunda con el Rey del universo. Una relación que es viva, es ardiente, es dinámica, es real, sin importar las circunstancias del momento. En medio de los eventos pasajeros de este mundo, que pueden ser muy adversos, los cristianos nos aferramos al eterno Dios de bondad y misericordia que nos sostiene para siempre. Dice Salmos 84, versículos 5 a 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Debemos entender que este deseo de estar delante de Dios surge del corazón del justo como una total necesidad. Surge de lo más profundo del alma de los redimidos. Un hombre inconverso nunca puede decir con sinceridad cuándo vendré y me presentaré delante de Dios. Sabemos que aún estos impíos se presentarán un día delante de Dios y antes de lo que quisieran. Y entonces dirán lo mismo que los demonios le dijeron a Jesús en Mateo 8:29, que los atormentaba antes de tiempo. Pregúntale a un ladrón si quiere presentarse delante del juez. La respuesta es obvia. Te dirá que nunca quisiera presentarse delante del juez. Y aún más, preferiría que el juez no existiera. Y así es con los hombres del mundo. Más bien desean esconderse de Dios. Pero el que es salvo ansía con fuerzas que llegue el momento de presentarse delante de su amoroso Señor. El versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí, hermanos, podemos ver el alma quebrantada del salmista. Él las llama su pan de día y de noche. Cuando vemos una expresión como esta, debemos entender que el autor usa la exageración para dar a entender lo profundo de su dolor. Debe entenderse no que llora por la mañana y también por la noche, sino que durante todo el día este dolor es persistente y no se detiene. Es un estado de tristeza y lamento durante todo el día, todos los días. Algunos hoy llamarían a este estado en el que el salmista se encuentra depresión. Pero debemos tener cuidado con este término, pues la mayoría de las veces que se usa esta palabra se refiere a un estado de tristeza referida por los psicólogos acerca de sus pacientes con algún tipo de trastorno emocional. Pero la idea aquí es más bien un quebrantamiento espiritual por falta del Dios vivo y su palabra en el alma del creyente. El único antídoto para esta condición en el alma del cristiano es meditar en las bondades del Dios que lo ha salvado a través de su palabra. David expresa la misma idea en el Salmo 6, versículo 6. Dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. También Asaf lo hace en el Salmo 80, versículos 4 y 5. Dice, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Todos estos casos tienen en común una misma cosa, el quebrantamiento. Este quebrantamiento tiene por objetivo mostrar la pequeñez, la necesidad y la miseria del hombre y lo majestuoso del Dios poderoso de misericordia y nuestra dependencia a Él. Dice la palabra de Dios en el capítulo
que estamos leyendo, versículo 5. ¿Dónde está tu Dios? Esto es lo que el salmista escuchaba de la gente impía, de aquellos que niegan al Dios vivo. Cuando el justo pasa por aflicciones, el impío se burla, lo disfruta. No se trata de una pregunta sincera queriendo saber dónde es que Dios se encuentra. Hay veneno en la pregunta, hay soberbia, hay deleite en ver al piadoso afligido. Y esto es así porque esta burla viene desde la mente misma de Satanás. Así es como tentó a nuestro Salvador en el desierto. ¿Dónde está tu Dios? Tomó la forma de, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Lo leemos en Mateo capítulo 4, versículo 3. Viene con un sí, si eres hijo de Dios. Satanás trabaja para causar división, incluso a Dios el Padre de su propio Hijo. Por medio de la duda y la desconfianza, trabaja de tal manera que no es otra cosa que tratar de meter en nuestro corazón falta de fe, duda, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, como nos lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y así procura separar a los cristianos también de su cabeza, que es Cristo. ¿Dónde está tu Dios? Este es su objetivo, sembrar la duda de la existencia misma de Dios, o por lo menos poner división, hacerle sentir al cristiano celos de Dios como si Él no se preocupara y ocupara por nosotros. Y ya si acaso solo pudiera meterse en nuestra mente, busca hacernos creer que el Dios en quien confiamos no tiene el poder para detener nuestra aflicción. Quiere que pensemos que tenemos un Dios inservible. Recordemos lo que la gente decía al ver a Cristo crucificado. En Mateo capítulo 27, versículos 38-44, se lee lo siguiente. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hermanos, no nos sorprenda si en medio de nuestra aflicción como creyentes, el impío se burla y nos pregunta, ¿dónde está tu Dios? Esto no es nuevo. Esto ha sido así desde siempre contra el cristiano. Recuerden también que Cristo mismo nos enseña que pasaremos por estas cosas. En Juan capítulo 15, versículos 18-21 leemos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Pasamos al versículo 4. En el versículo 4 leemos, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista llora y se abate aún más al recordar estas cosas. Añora, ansía, anhela estas cosas. Es como un niño al que se le dice que no puede tener estas cosas que pide. ¿Y qué cosas son estas? Dice la palabra de Dios, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Hermanos, vemos aquí algo hermoso. Vemos al cristiano deseoso de estar en congregación. La casa de Dios se refiere al santuario donde habita el Señor en medio de su pueblo. Puede ser entendida como templo, muy probablemente el templo de Jerusalén. Sabemos que el escritor de este salmo se encontraba lejos de Jerusalén y no podía adorar en este templo donde Dios había mandado que se le adorara. El templo representaba la presencia misma de Dios y por alguna razón el salmista estaba distante. Y él anhelaba estar nuevamente con el pueblo de Dios para rendirle culto. Hermanos, ningún cristiano genuino
puede vivir separado del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No existen cristianos solitarios. No existen cristianos que nunca se congregan. Todo aquel que dice ser cristiano permanece en la iglesia. Pero si hay alguien que permanece separado de la iglesia de Cristo y dice ser cristiano, es mentiroso y se engaña a sí mismo. Puede leer la Biblia, puede alabar en casa, puede estudiar él solo por su cuenta, pero sin estar conectado al cuerpo, todo eso no sirve de nada. Dios ha determinado que el cristiano crezca en comunión, no solo con él mismo, pero con otros cristianos. Por eso Él es el buen pastor y nosotros somos su rebaño. Y el buen pastor deja 99 ovejas en el rebaño para ir a buscar a una perdida. No, hermanos, el Señor no abandona ninguna oveja suya sola en casa. La trae, la carga en sus hombros y la pone en el rebaño, la cuida y la alimenta. Otra hermosa ilustración de esta realidad la leemos en Juan capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Noten, hermanos, que no dice que hay algunas cosas que no podemos hacer. Note que no dice que hay ciertas cosas que van a ser imposibles para nosotros. Dice la palabra de Dios: nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice el versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará. Y atención, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Es duro escuchar estas palabras, hermanos, pero eso es lo que pasa con una persona que no está conectado con el cuerpo de Cristo, o que no está conectado con Cristo mismo. Regresando al Salmo, cuando leemos entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, el salmista está recordando especialmente los buenos tiempos de las fiestas marcadas en el calendario judío. Él pensó en el pueblo y el regocijo, voces de alegría y alabanza, y estas eran marcas de las fiestas de las Pascuas y los tabernáculos. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En este versículo el salmista se habla a sí mismo, a su alma, se está predicando a sí mismo para darse ánimo y sentirse seguro. Se fortalece recordando que su confianza está en Dios. Esto significa esperar en Él en medio de una crisis, con la confianza de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Él tiene el control de todo y sabe qué es lo que está haciendo. Isaías 40, versículos 13 a 15 nos dice: ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole algo? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. El salmista destaca que no tiene razón para estar deprimido, triste y apesadumbrado, porque Dios es su salvación. Y en medio de cualquier circunstancia tenemos acceso a Él en la alabanza que sale de un corazón contrito y humillado. Dice el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte de Mizar. En su estado de tristeza, fastidio y quizás hasta mal humor, el salmista hace un perfecto diagnóstico de su situación. Tiene el alma abatida y entonces se refugia en Dios. Esto fue sabio, ya que una tendencia normal en tales tiempos es el mantenerse lejos de Dios o el actuar como si pudiéramos esconder de Él el problema. El salmista no hizo nada de lo anterior, sino que trajo a su memoria las excelencias de su Dios. Desde ahí donde estaba, es decir, debemos recordarnos constantemente quién es nuestro Dios, si en verdad somos cristianos. No importa la situación, desde ahí, desde nuestra necesidad, desde nuestra aflicción, desde nuestro dolor o tristeza, desde nuestra enfermedad, nunca estamos tan lejos de Dios que Él no pueda oír nuestro clamor. Nunca estamos tan profundamente sumergidos en nuestro dolor que Dios no pueda alcanzarnos con su diestra poderosa.
Es sabio almacenar en nuestra memoria nuestras ocasiones especiales de conversación con Dios. Podemos necesitarlas mucho otro día cuando nuestra alma se duela y tiemble. El versículo 7 nos dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí el salmista nos describe dos fenómenos naturales terribles. Es un hecho bien conocido por la evidencia de viajeros que los chubascos en forma de tromba marina no son raros en la costa de Judea. Si no sabe qué es una tromba marina, es algo como esto. Se dice que son ocasionados por la acumulación de grandes masas de nubes, cuyas aguas se concentran en un solo punto para descender luego en una gigantesca columna, acompañada de un ruido ensordecedor. Es como si una cascada de pronto gigantesca cayera desde el cielo. Ahora bien, la imagen concebida en la mente del salmista parece ser la de un inmenso torbellino que se precipita en el mar, ya agitado, y aumenta el remolino y turbulencia de las olas. Esto debe ser una cosa terrible, hermanos, especialmente si añadimos a él las ideas de un cielo nublado, tempestuoso y el rugido de truenos. ¿Cuál sería la situación de un barco en medio de una tempestad así? Un diluvio cayendo desde arriba y alrededor del mar furioso, levantándose con tremendas olas. Es un barco sin control, indefenso, hundiéndose, a menos que escape por una intervención milagrosa. Pues bien, a una situación así compara el salmista el estado de su alma, cuando sumergido bajo un mar de aflicciones dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. No podemos imaginar su sentimiento de angustia en aquella ocasión para hacer uso de una comparación así que expresa el terror más extremo en su alma. Esta es una expresión profunda y desconocida para los recién nacidos en la gracia, pero bastante común para los que ya han viajado por las aguas profundas de la aflicción. Pero cualquiera que sea la situación del creyente, sirve de consuelo siempre el recordar que las olas y las ondas son del Señor. Dice la palabra de Dios: tus olas y tus ondas. Todas han sido enviadas y dirigidas por Él, hermanos míos, para realizar sus designios y sus propósitos. Y el que es hijo de Dios, sabiendo esto, debe vivir confiado. Es Dios quien hace absolutamente cada cosa en nuestras vidas. Aún en los momentos de tribulación, aún en los momentos de necesidad. Recordemos que el sufrimiento, el cristiano lo vive de otra manera. El sufrimiento tiene un propósito eterno. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Vemos aquí el uso del nombre Jehová, Yahvé o Yahweh en el original. Es el nombre de pacto de Dios. Es utilizado en raras ocasiones en este segundo libro de los Salmos, que empieza con el Salmo 42 precisamente. Aquí es utilizado de manera especial, es utilizado expresando gran confianza de que Dios, dice el Salmo, mandará su misericordia. La palabra usada aquí es mandar, ordenar, decretar, es dar una orden, es decir, el Señor emitirá un decreto para que su misericordia sea sobre aquel hijo suyo en desesperación. La expresión que usa el salmista es muy importante. Él no dice simplemente que el Señor le extenderá su misericordia o que se la otorgará, sino que soberanamente emitirá la orden por cuanto es su voluntad y es inalterable. No solo es un don otorgado por gracia, sino que es dado por decreto. Y si Él manda la bendición, ¿quién la estorbará para ser recibida a quien Él la ha enviado? El salmista llega a una mayor confianza, seguro en la bondad de Dios para él en el día o la noche. Sabe que en la noche más aterradora, él tendría el consuelo de gracia de su cántico y su alabanza con él. Dice también: y mi oración al Dios de mi vida. Esta es otra declaración de confianza en Dios, y podemos ver la importancia de la alabanza y la oración en medio de la aflicción, como una evidencia de confianza en el Señor. Voy a repetir eso, hermanos.
podemos ver la importancia de la alabanza y la oración en medio de la aflicción como una evidencia de confianza en el Señor. Todo creyente debe correr a los pies del Señor en alabanza y oración siempre, pero mucho más en medio de la angustia. El versículo 9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? En estos dos versículos, hermanos, encontramos un ejemplo de honestidad y transparencia al orar. Empieza el versículo 9 diciendo: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Hay una aparente contradicción en esta línea. El salmista tiene la confianza de llamar a Dios su roca, es decir, su lugar de seguridad, su estabilidad, su fuerza. Al mismo tiempo, trae con sinceridad sus sentimientos, sus emociones hacia Dios y pregunta: ¿por qué te has olvidado de mí? De ninguna manera esto es falta de fe. Por el contrario, porque sabemos que el Señor es bueno, venimos a Él con el corazón abierto y el alma transparente. La oración, hermanos míos, no es el lugar en el que un hombre deba aparentar ser fuerte, sino es justo al revés. Es en la presencia de Dios que debemos exponer nuestra más profunda debilidad para clamar por auxilio. El santo más experimentado sabe que no hay ninguna contradicción aquí. Es debido a que tenemos a Dios como nuestra roca que podemos derramar nuestra alma delante de Él con total honestidad. Aún Jesús derramó así su alma en el huerto de Getsemaní en la narración de Lucas capítulo 22, versículo 42, cuando dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordemos también el Salmo 51, 17, que nos dice: un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Continúa el Salmo 42 diciéndonos: ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El salmista sabía que Dios le sustentaba, pero su batalla aún no terminaba. Está la constante opresión del enemigo, la burla persistente de ¿dónde está tu Dios? Esta pregunta continuaba siendo lo que él escuchaba de parte de los impíos que lo rodeaban. Richard Sibbes es un teólogo puritano inglés del siglo XIV, por ahí de 1500 y principios de 1600, y hace un comentario pensando en lo que el salmista pudiera haber contestado a estas personas, y se los quiero compartir. Él podía haber dicho: ¿y dónde están vuestros ojos? ¿Dónde está vuestra vista? Porque Dios no solo está en el cielo, sino también mora en mí. Aunque el salmista no podía presentarse en el santuario, su alma era un santuario para Dios, porque Dios no está atado a un santuario hecho de manos humanas. Dios tiene dos santuarios. Dios tiene dos cielos: el cielo de los cielos donde mora, y también el espíritu contrito y quebrantado donde él habita. Qué hermosa la manera en que Richard Sibbes expone esto. Dios está en nosotros y morando en nosotros si somos cristianos, no importa el tiempo de prueba que estemos pasando. El versículo 11 nos dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vemos aquí que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? El salmista sigue en su batalla interna entre lo que siente y lo que sabe. Se siente desfallecer, pero sabe que Dios lo sostiene. Mientras continuara la opresión del enemigo, el salmista continuaría también hablándose a sí mismo y sacudiéndose el sentido de desaliento. Esto es muy importante que lo hagamos, hermanos. Normalmente tendemos a mirar simplemente las cosas negativas y estar dando vueltas en nuestra cabeza a eso. Pero no es lo que hace el salmista, sino que batalla. Este es un diálogo entre dos aspectos del creyente, quien es un hombre de convicciones en el espíritu y una criatura de inestabilidad en la carne.
Por eso es necesario controlar nuestra carne, controlar nuestros pensamientos y centrarlos en Dios, enfocarlos en Dios. Todo cristiano experimenta esta batalla. Y por muy indeseable que parezca, los cristianos debemos aprender a luchar esta guerra en fe, aprender a luchar contra nuestros propios pensamientos y contra nuestra propia carne, que siempre nos quiere llevar lejos de Dios. Esperar en Dios es la clave. Como ya hemos podido ver, este versículo es la repetición del versículo 5 y se repite porque es importante y muy útil. El salmista y todos los que están enterrados bajo el desaliento necesitan mantener la espera en Dios y mantener la confianza en que aún han de alabarle. No hay más gozo, hermanos, sino en la libertad que se experimenta en un corazón, en el corazón del cristiano que alaba al Señor en espíritu y en verdad. Quisiera terminar leyéndoles un par de párrafos muy cortos del libro de ilustraciones de H.G. Salter. Dice así lo que le escribió. ¿Has visto brillar el sol en el mes de febrero con el cielo azul? Los setos a punto de brotar, las primaveras asomando la cabeza por la ribera del arroyo y los pájaros jugueteando y cantando por entre los arbustos. ¿Has pensado que la primavera ya está aquí con su hermosura y sus fragancias suaves? Pero pasan unos días y vuelven las nubes, el aire es helado, los pájaros enmudecen y la nieve cubre el suelo y dices y piensas que la primavera nunca va a venir. Y así algunas veces el joven convertido, el nuevo creyente, ve que sus temores son quitados y los consuelos del Evangelio vertidos en su corazón y la alabanza, la acción de gracias y un cántico nuevo brotan de su boca. Y cree erróneamente que sus tribulaciones son cosa del pasado. Pero pronto sus dudas reaparecen, sus consuelos menguan, le es quitada la luz y su espíritu está abrumado y llega a la conclusión de que la salvación y todas sus bendiciones no son para él. Pero hermanos, la primavera, aunque llegue tarde, por fin extenderá su manto de belleza y de luz. Espera en Dios, hermano. Espera en el Dios de nuestra salvación. Con eso, hermanos míos, quiero concluir esta exposición bíblica del Salmo 42. Podemos tomar nuestra Biblia y podemos escuchar esta exposición para encontrar la aplicación y el sentido de esta porción de la Escritura a nuestra vida.